Magnificat anima mea Dominum, et exsulta in spiritus meus. Reflexión del Evangelio del tercer domingo de Cuaresma. El Evangelio de este día nos habla acerca del incidente que hubo cuando Jesús estuvo en el templo de Jerusalén e indignado por lo que ahí sucedía, volcó las mesas, liberó a los animalitos que eran vendidos para el sacrificio y tiró las monedas de todos los que estaban ahí haciendo negocio. Es muy importante saber que el templo de Jerusalén tenía una importancia vital para el culto de los judíos, es decir, en el templo estaba la presencia real de Yahvé. En el templo se sacrificaba para perdón de los pecados. En el templo es donde estaba el arca del pacto, el arca de la alianza. Y es ahí en donde Dios manifestaba al hombre su perdón. Y el hombre a través de ese sacrificio pedía al Señor su misericordia para poder ser librado del castigo eterno. Entonces es muy importante saber esta parte de cómo el templo tenía una función muy especial. Y no solo el templo, sino que significaba, como ya dijimos, la presencia de Dios en la tierra. Es en el templo en donde cuando el rey Salomón, dedicándoselo a Yahvé, hizo una oración, Yahvé le dijo: cualquiera que venga a este templo, sea israelita o sea extranjero, recibirá mi misericordia. Y así es. Entonces, toda la gente venía a hacer sus sacrificios al templo de Jerusalén. Sin embargo, hay algo bien importante en esta lectura. Vamos a ver la lectura y vamos a ir revisando poco a poco. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la Pascua, muchos creyeron en él, al ver sus prodigios. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en cada hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando las personas iban al templo de Jerusalén a ofrecer sacrificio, la misma palabra precisamente indica lo que tenían que hacer: sacrificio. La indignación de Jesús en este caso no es porque la gente fuera a hacer sacrificio, sino porque hacer sacrificio ya no le costaba sacrificio a la gente. Es decir, era más fácil llegar a comprar ahí un animalito para el sacrificio que cargarlo desde tu casa o cargarlo desde tu pueblo o comprarlo en otro lado y tener que venir con él a cuestas. Entonces la gente ya no hacía sacrificio, sino que se le hacía más cómodo llegar directamente al templo y ahí comprar ese animalito. Para nosotros como cristianos del siglo XXI,
¿Cuánto sacrificio nos ha costado vivir para Dios, estar consagrados, ser parte de la Iglesia Cristiana Católica? Si en nuestras vidas no hay sacrificio, entonces estamos siendo como los mercaderes del templo. Queremos una religión fácil, cómoda y que no nos cueste trabajo. Imaginen, por ejemplo, si una persona tenía sus ovejitas allá cerca de Jerusalén, en alguno de los poblados cerca, y tenían que elegir una de las ovejitas, un corderito para llevar el sacrificio, y quizás esos corderitos pues los tenían ahí con mucho amor, los cuidaban con mucho cariño, entonces sentían ellos la carga emocional de tener que sacrificar uno de esos corderitos, cargarlo hasta allá, de todo el camino, hasta Jerusalén, hasta el templo, y entonces entregarlo al sacerdote para que se hiciera el sacrificio de esta víctima. ¿Qué dolor sería eso? Entonces nosotros en este tiempo no sacrificamos corderitos, pero sacrificamos nuestra propia vida. Debemos cargar con nuestra propia vida delante de Dios y entregársela cada día. Que no se nos haga fácil solamente ir a la iglesia, ir a la misa y recibir la bendición del sacerdote. Que no se nos haga fácil solamente ir y recibir la explicación del Evangelio y ser testigos de la Eucaristía, que eso es importante y que eso es bueno y debemos hacerlo, pero nos debe de costar. ¿Qué nos debe de costar? Que cuidemos nuestra vida, que no haya pecado en nosotros y que si lo hay, lo confesemos, que acudamos a los sacramentos, que nosotros podamos ir a la reconciliación, a la confesión, para ser limpios y entonces poder entregar nuestro sacrificio de adoración a Dios, que es nuestra propia vida, porque ahora el templo somos nosotros. ¿Cuál es el celo de Jesús por el templo? Porque Él mismo dice, la casa de mi Padre tiene que ser un templo de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Nosotros, dice la Sagrada Palabra de Dios, que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Dios habita en nosotros. Jesucristo habita por la fe en nuestro corazón. ¿Cómo está este templo que somos cada uno de nosotros? Tendremos ese mismo celo de Jesús para poder echar fuera de nuestra vida todo lo que estorba, todo lo que es fácil, todo lo que significa dinero, comodidades, todo lo que significa egoísmos, odios, falta de perdón. Eso es lo que necesitamos echar fuera de nuestras vidas. Ese es el celo que debe consumir nuestro corazón, que si Dios habita en cada uno de nosotros, debemos cuidar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, porque no somos de nuestra propiedad privada, no somos de nosotros mismos, pertenecemos a Dios, porque Cristo nos compró en la cruz a través de su sacrificio, a través del derramamiento de su sangre, y nos hizo hijos de Dios. Nosotros necesitamos entregar un templo limpio cada día, un templo santo donde se adore a Dios, que aún el más íntimo de nuestros pensamientos sea puro y limpio, porque Dios conoce, dice al final de este Evangelio, que Jesús no se fiaba de ninguno de ellos, porque Él conocía lo que hay en el corazón, en la mente de cada hombre. Él nos conoce. A Dios no podemos engañarlo, a Dios no podemos sobornarlo, no podemos hacer que Él nos perdone nada más porque sí y ya. Tiene que haber arrepentimiento en nuestra vida, tiene que haber deseo de santidad, tiene que haber un anhelo de nosotros agradar a Dios con toda nuestra vida, con todo lo que hacemos. Así que entonces nosotros debemos sacrificar a Dios nuestra propia vida cada día, tomando la cruz, negándonos a nosotros mismos y caminando en pos de Jesucristo, que así como a sus discípulos les decía, sígueme, a nosotros nos lo dice también cada día. Nuestra respuesta es voluntaria. Dios no nos obliga a nada, pero Dios sabe y Él conoce nuestra mente y corazón, y Él sabe que si queremos ser fieles a su palabra, si queremos recibir dignamente la Sagrada Eucaristía con un corazón limpio, si queremos no solo ir a oír, sino participar de la Santa Misa, entonces debemos estar limpios en nuestro corazón, limpio el templo de nuestra alma. Para esto debemos pedirle a Jesús que aunque sea dura su palabra para nosotros,
aunque sea duro su mensaje, que nosotros podamos aceptarlo con humildad. Si Él necesita volcar las mesas de nuestro corazón, en donde hay amor al dinero, en donde hay amor a las cosas materiales, en donde hay pereza, en donde hay conformismo, pidámoselo, porque Él lo va a hacer, y aunque nos llegue a doler en un momento, nosotros vamos a ver el fruto del amor de su Espíritu Santo y vamos a ser libres verdaderamente, porque solamente un pueblo libre puede adorar a Dios de verdad. Por eso el Señor Yahvé sacó de Egipto al pueblo de Israel, porque Él los sacó de ahí, porque un pueblo que es esclavo no puede adorar. Tenemos que ser libres. Para ser libres vamos a sufrir, tenemos que dejar atrás muchas cosas. Tenemos que dejar el materialismo, el odio, el rencor, tenemos que dejar nuestro propio yo, tomar la cruz, tal y como lo hizo Cristo, y entonces seremos libres para adorar a nuestro Señor. Que el Señor limpie nuestro templo, que el Señor limpie nuestro corazón, y seamos humildes y aceptemos su voluntad, aunque en ocasiones pudiera parecer dura o fuerte. Que Dios nos ama, Dios nos bendice, Dios nos cuida, y Dios cumple todas sus promesas, y no solo las promesas de cosas bonitas, de que nos vaya a dar una casa, un auto. Hay muchas sectas que te hablan de ese tipo de promesas solamente, las promesas de victoria, de ganar las guerras espirituales, de que Dios te va a prosperar y te va a llenar de dinero. No es esa la guerra principal. La guerra principal es por la santidad de nuestro corazón, por la santidad de nuestra vida, por la obediencia sincera y humilde a nuestro Señor Jesucristo. Que también por intercesión de María Santísima podamos ser obedientes a Dios. Ella, como arca de la alianza, también guardó su vida en santidad completa y total, ya que ella nació sin pecado, ya que ella fue concebida inmaculadamente, y ella vivió de esa forma toda su vida. Así, igual que María, también cuidemos el templo de nuestro corazón, aceptando la voluntad de Dios, aunque a veces una espada tenga que cruzar nuestra vida, aunque a veces el dolor sea fuerte y sea grande. Pero debemos animarnos. Jesús dijo: ánimo, en el mundo tendrán pruebas, aflicciones y dolor, pero si permanecen conmigo, sabrán que yo he vencido al mundo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.